É importante conhecermos nossas origens. Há um só ministério para a edificação do corpo de Cristo no qual estamos inseridos. Não começamos no século XX. Não começamos no Brasil, nem na China ou Inglaterra. Tampouco na Reforma Protestante e certamente não com Constantino, embora tenhamos passado por tudo isso. Esse ministério não nasceu do sangue derramado pelos mártires nas arenas romanas. Não nasceu com João, em Éfeso, nem com Paulo, na Ásia, ou com Tiago, em Jerusalém. Quando o Espírito Santo foi derramado durante o Pentecostes, ele estava equipando os discípulos para cumprir a ordem de Jesus. Ide e pregai o Evangelho a todos. Anunciai a vitória de Cristo na cruz. Ele estava ministrando ao corpo de Cristo, sua igreja, a mesma unção que antes estava sobre Jesus e nos enviando na sua mesma missão, anunciar que era chegado o reino de Deus, o tempo da libertação dos cativos, da cura dos povos, proclamando que a justiça de Deus havia sido satisfeita, que havia paz entre ele e os homens que crescem no seu Filho Jesus, que tudo o que foi profetizado e prefigurado na antiga aliança estava cumprido e que a nós, os arautos dessa vitória, só restava sair a todos os lugares testemunhando sobre ela. O ministério da nova aliança, do novo pacto de Deus com os homens, começou na cruz, por meio do sangue derramado por aquele que é perfeito, Jesus. E nós estamos nele. Conferência Internacional, setembro de 2019. Tema geral: o Ministério da Nova Aliança. Damos gracias al Señor por una conferencia más internacional del septiembre de 2019, cuyo tema general es el ministerio del nuevo pacto. Y el mensaje 1 tiene por título el único ministerio. La lectura bíblica sería 2 Corintios 3, del 5 al 8, y Efesios 4, del 11 al 12. Damos gracias al Señor que nosotros no estamos perdidos en el mundo, ni estamos perdidos en la obra de Dios. Nosotros tenemos una baliza. Sabemos cuál es nuestra tarea, porque nosotros tenemos el ministerio de la nueva alianza que nos da la referencia y que nos da una dirección. Y la palabra ministerio en griego es diaconía. Diaconía es la misma palabra para servicio de los diáconos. Pero esta palabra traducida para ministerio tiene un significado especial. Antes de entrar en este tema, yo quería situarlos a ustedes en el contexto de que nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios. Algunos pueden decir que somos presunciosos en afirmar que estamos en la vanguardia de la obra de Dios.
Porque hay muchos cristianos que Dios ha levantado en nuestra generación contemporánea, nosotros, muchos buenos líderes, buenos obreros de Dios, amantes de Dios, dedicados, empeñados, dan la vida por el Señor, por la obra del Señor. Pero hay una base, y esa base nos hace especiales. Nosotros estamos en la base única de la unidad práctica de los hijos de Dios. Esa base no es divisiva con nadie. Nuestra base no excluye a nadie. Esa base de la unidad de los hijos de Dios es la base de recibir a todos los que el Señor Jesús compró con su sangre y que el Espíritu Santo regeneró. Todo aquel que Dios recibió, esa base recibe. Y esa base es la base en la que nosotros estamos. Y esa base es capaz de representar todos los hijos de Dios. Eso es especial. Eso nos hace especiales. No porque somos los mejores, lejos estamos de eso. No porque somos los más competentes, pero esa base nos hace diferentes. Y nosotros necesitamos estar y tenemos que tener la seguridad de eso. De lo contrario, usted va a colocarse como si fuese un grupo más, un grupo cristiano más dentro de tantos grupos cristianos. Tenemos que tener esta posición correcta para entrar en este tema en el ministerio del nuevo pacto. Imagine, cuando en 1948 fue restaurada la nación de Israel. Había pocos judíos que habían vuelto a Tel Aviv como capital después de esa restauración de la nación. Y había muchos judíos esparcidos. Y los judíos esparcidos por todo el mundo tal vez sean más numerosos, más ricos, más competentes y más patriotas. Pero los que volvieron a Tel Aviv en aquella época, ellos tenían una base que los otros no tenían. Y la base de ellos es única, que representa a la nación de Israel. No sé si me están entendiendo. Imaginen a aquellos que estaban en Tel Aviv por modestia, por timidez. Decir, no, somos pocos, somos los menos competentes que muchos de los otros que están esparcidos por todo el mundo. No es posible que nosotros representemos a todo el pueblo judío. Si ellos tomasen esa posición, nunca irían a fortalecer a la nación. Hoy, Israel es representada por ellos. Israel tiene una silla en la ONU por la base correcta. Y nosotros tenemos esa base. Por eso no se menosprecie. Los ojos de Dios están mirando a nosotros en esta conferencia, porque usted y yo estamos en esa base correcta. Representamos, lejos esté de nosotros toda arrogancia. Humildemente decimos esto. Representamos por causa de esta base a todos los hijos de Dios. Una carta enviada de la revelación de Jesucristo a Juan. Juan
entregó a 7 iglesias. Y esas 7 iglesias de Asia Menor estaban en la base correcta. Por eso Dios hoy entrega su revelación a quien tiene la base correcta. No somos mejores, repito eso, pero es la base. Nosotros nunca abandonamos Cristo y la iglesia. Siempre seguimos el camino del Espíritu y de la vida. Por eso, no piense que somos aventureros, que aparecimos en el siglo XX y estamos en el siglo XXI, como muchos otros. No. Nosotros somos parte de esa obra que el Señor comenzó. En su muerte en la cruz, derramó su sangre preciosa y Dios mismo, por medio del Espíritu, Él engendró la iglesia y a partir de ahí surgió el ministerio del nuevo pacto. Y nosotros estamos en Él y nosotros vamos a realizar la obra que hay que hacer para que el Señor pueda regresar. Ese es el ministerio de la nueva alianza. Por lo tanto, ese ministerio es el único ministerio. Dios no tiene muchas líneas, no tiene muchos proyectos paralelos. Dios tiene un único proyecto, un único plan, una única obra. Por lo tanto, Dios tiene un único ministerio. Ese ministerio comenzó con el Señor Jesús. Vamos a ver Lucas 3:23. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Voy a leer a partir del versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Aleluya. El ministerio del nuevo pacto sigue el ministerio que comenzó con Jesús. Y vea cómo este hombre, Jesús, que es Hijo de Dios, que se hizo carne, Él se rebajó, Él se humilló, no usurpar el ser igual a Dios, y Él se hizo un hombre, un humilde hombre como nosotros. Y aquí en la tierra, Él necesitaba realizar un trabajo. Ese es su ministerio. Él necesitaba realizar un trabajo para Dios, para que su iglesia pudiese ser engendrada. Entonces, el ministerio de Jesús vino a cumplir lo que el Padre determinó desde la eternidad pasada. Jesús comenzó su ministerio por cerca de los 30 años de edad. Pero quiero mostrarle con atención cómo alguien es iniciado oficialmente para comenzar su ministerio. Voy a repetir. Él fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma,
Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Jesús, después de eso, de ese bautismo, después que descendió el Espíritu Santo sobre él, Jesús comenzó su ministerio. En el capítulo 4:1 de Lucas, Jesús, llenos del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La iglesia comenzó su ministerio del nuevo pacto de una manera muy parecida y semejante a la de Jesús. Usted recuerda que Jesús, después de resucitar y aparecer a sus discípulos, a los 12 apóstoles, que era 11 todavía, porque Judas se había matado, Jesús les dijo que permaneciesen en Jerusalén. ¿Se recuerdan eso, no? ¿Para qué? Vamos a mirar Hechos, capítulo 1. Hechos 1. Hechos 1. 1. Versículo 3. A quienes también después de haber, versículo 4, hablándoles 40 días, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así como para comenzar su ministerio, Jesús tuvo recibir el Espíritu Santo sobre él, así también su iglesia también, para comenzar el ministerio del nuevo pacto, era necesario recibir de lo alto la promesa del Padre, que es el derramamiento, el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Por lo tanto, hermanos, el ministerio de la nueva alianza, del nuevo pacto, comenzó oficialmente con el derramar del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Para ejecutar ese ministerio, nosotros necesitamos recibir el poder del lado alto, que es el Espíritu Santo que trae el poder de Dios para ejecutar la tarea y la obra de Dios, y nosotros necesitamos ejecutar llenos del Espíritu Santo. Nadie ejecuta la obra de Dios de este ministerio sin estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, ese es el principio número 1. Guarde en su corazón. Si usted quiere ser útil en este ministerio, usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. El único ministerio. Hechos 1:25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Aquí dice que los apóstoles estaban los 11 y que era necesario que se llene la parte de Judas, que había caído y se había ahorcado. Y esta vacante es para el ministerio y apostolado. Por lo tanto, hermanos, aquí dice el ministerio, no dice los ministerios, el ministerio. Hay un solo ministerio que está ejecutando la obra de Dios. Y nosotros hoy estamos en ese ministerio del nuevo pacto para ejecutar la obra de Dios. Ese ministerio. Capítulo 8 de Hechos.
8:21. Hechos 8:21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, no es cualquiera que está en este ministerio. Dios, por la misericordia, colocó a usted en este ministerio por su misericordia. Entonces, de gloria a Dios, que nosotros no merecemos, pero Dios nos colocó. Quiero aprovechar para mostrarles que el ministerio del nuevo pacto, después del ministerio de Jesús, que hizo todo el trabajo necesario para que su iglesia fuese engendrada y ahora fue entregada a la iglesia para que la iglesia ejecute el ministerio del nuevo pacto. Y el ministerio del nuevo pacto tiene lideranza. El liderazgo del inicio del ministerio de la Nueva Alianza era de los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles, voy a aprovechar para decirles a ustedes que los 12 apóstoles tienen un lugar especial en el plan de Dios. Tienen un lugar especial en la economía de Dios. ¿Por qué? Porque esos 12 apóstoles tenían que ser aquellos que acompañaron a Jesús desde su bautismo por Juan el Bautista y acompañaron a Jesús durante todo el tiempo, oyó y vio y oyó lo que Jesús hizo hasta su muerte y hasta su resurrección. Y después de eso, tienen que haber sido aquellos que vieron a Jesús cuando fue llevado al cielo. En otras palabras, no son muchos los que vieron todo eso como testigos oculares. Primero, tenía que haber vivido en aquella época. Y no eran muchos los que vivían en aquella época. Y no eran muchos los que seguían realmente a Jesús durante todo ese tiempo en todo lugar. Y aún tienen que ser elegidos por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús eligió a ellos. ¿Van entendiendo? Que el ministerio de los 12 apóstoles es un ministerio muy honrado por Dios. Tan honrado por Dios que en la Nueva Jerusalén, los cimientos, van a decir que Pedro está hablando sin base bíblica. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los cimientos del muro de la Nueva Jerusalén estaban sobre los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ellos son hombres especiales. ¿Por qué? Yo les voy a leer Hecho 1, versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Si no fuera uno de esos que acompañaron a Jesús desde el bautismo de Juan el Bautista hasta el día que fue recibido arriba, no podría ser testigo de su resurrección. Porque los judíos decían
que Jesús no resucitó. Decían que era una mentira, que eran los apóstoles que fueron que inventaron esa historia. Si Jesús no resucitó, en vano es nuestra fe. Pero gracias a Dios, tenemos el testimonio de los 12 apóstoles. Ellos afirman que vieron y oyeron y son testigos de su resurrección. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Me seréis testigos. Seréis mis testigos. Usted, hermano, no es un predicador de doctrinas vacías. Usted es un testigo. Usted tiene experiencia de salvación. Usted tiene experiencia con ese Señor. Usted tiene experiencia en su día a día con el Espíritu. Usted es testigo. No es un predicador vacío. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 4:20. Cuando el Sanedrín interrogó a Pedro y Juan, preguntando el nombre de quién hacían las cosas que hacían, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, porque eso estaba perturbando a los judíos. 19 del capítulo 4 de Hechos. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los 12 apóstoles no podrían dejar de hablar de lo que vieron a Cristo y principalmente de su resurrección. Y nosotros también. No podemos dejar de hablar de las cosas que vemos y oídos durante todo este tiempo de experiencias con el Señor en la vida de la iglesia. ¿No es verdad? Entonces, cuando salimos a predicar a las personas y oramos por las personas, nosotros salimos con una autoridad diferente, porque somos testigos. Usted es testigo, por ejemplo, de un buen plato de comida, gourmet, porque usted experimentó, probó. Usted dice que es bueno. Y mucho más de las cosas de Dios. Usted vio muchas cosas durante todo este tiempo. Usted no oyó durante todo este tiempo cosas maravillosas. Si usted vio y oyó, usted es un testigo. Usted no puede dejar de hablar. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue el ministerio de los 12 apóstoles. Yo voy a saltar rápidamente al ministerio de Pablo. Hechos 20:24. Vamos a dar un salto. Hechos 20:24. Ministerio de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros, nuestra predicación del Evangelio es dar testimonio del Evangelio. No es predicar una doctrina vacía. Somos testigos del propio Evangelio que oímos y experimentamos. Y Pablo tenía el ministerio, una carrera para completar. Y usted y yo, hermanos, tenemos ese ministerio del nuevo pacto. Y nosotros vamos a completar nuestra carrera. Esa es nuestra meta, nuestro foco. ¿Qué más? Hechos 21, 19. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo tuvo su ministerio. Pedro y Juan tuvieron su ministerio. Mas todos los ministerios de estos apóstoles usados por Dios son para ejecutar y para completar de lo que falta del ministerio del nuevo pacto. Por lo tanto, el ministerio del nuevo pacto es único, es solo uno. Y nosotros estamos en ese ministerio del nuevo pacto. Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Su ministerio es ejecutar el ministerio del nuevo pacto. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Este ministerio es según la misericordia de Dios. Eso no nos deja desanimar, no nos deja desmayar. Ese ministerio nos da un soporte tremendo. Ese ministerio es de Dios, del nuevo pacto. Aleluya. Primera de Timoteo, yo no voy a leer 1:12. Segunda de Corintios 5, 18. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio del nuevo pacto es el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 6, 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes de hacer cualquier cosa, yo tengo que pensar si lo que hago, que no es ilícito, pero que puede ser que no convenga, puede traer vituperio al ministerio del nuevo pacto. Hoy para mí lo más importante es el ministerio del nuevo pacto. Y ahora, 2 de Corintios 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hermanos, son de estos versículos que extraemos
El logo. ¿Dónde está el logo? O logo dessa conferência El logo de esta conferencia é eclipse. es un eclipse. A lua, La luna, quando fica na frente do sol, cuando está al frente del sol, você ainda consegue olhar usted aún com seu olho. puede ver con su ojo. Mas hora que a lua Pero começa cuando a la se luna afastar, comienza a apartarse del sol, você não consegue mais usted no puede ver más com a sua vista con su ojo sem danificar a sin damnificar su retina, luz do sol. porque la luz del sol Mais. es mucho más brillante que la luna. Então, Entonces, essa lua na frente do sol esa luna enfrente del sol é a aliança es como si es el antiguo pacto, pero que ahora está saliendo de la escena y está entrando en escena o ministério el ministerio del nuevo pacto com a sua sobre con su sobreexcelente gloria. ¡Aleluya! nesse ministério. Es en ese ministerio que usted y yo estamos. E eu vou para Yo voy Efésios Efesios capítulo 4, 11 y 12. Eu vou ler primeiro, Yo voy a leer primero versículo 8. el versículo 8. Diz assim: Dice así. Por isso diz: Por lo cual dice, subiu às alturas, subiendo a lo alto, Cristo subió a la altura. senão que também Subiendo a lo alto, subido até a llevó cautiva la cautividad y dones a los hombres. Eso de que subió, seu, ¿qué sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo fez isso, Cristo hizo esto, descendo até o abismo, desciendo al abismo, indo-se até o céu, elevándose al cielo, trazer es para traer, ¿qué? de volta De regreso aqueles que são cativos a aquellos que son cautivos por Satanás por causa de la ley del pecado y de la muerte, a escravidão la esclavitud da impureza. de la impureza. Então Cristo liberou Cristo liberó a estos. nós que cremos Nosotros que creemos en Jesús, somos aqueles fuimos aquellos que fueron liberados por Jesús viagem en ese viaje al abismo se elevando ao céu. y ser llevado al cielo. Fuimos liberados. E não só isso, Y no solo eso, ele deu sino que dio dones a los hombres. ele deu presentes aos Él los homens. dio regalos a los hombres. Presentes Y estos regalos são son los hombres que Dios entregó a ellos. direção do ministério Le entregó a ellos la dirección del ministerio del nuevo pacto para el perfeccionamiento de los santos. Voy a explicar quiénes son estos presentes, estos regalos. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos. Eu prefiro usar a palavra ele Yo- nos deu porque em cima Yo prefiero usar la palabra que él dio, dos anteriores fala dos dons porque él habla de los dones deu que ele deu. que él dio. Esses dons Entonces estos dones son regalos que Dios dio. deu o quê? Ele deu Dio, apóstolos, dio Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. pastores y maestros. Ele deu para sua igreja Él dio a su iglesia no seu ministério para en su ministerio homens dons esos hombres dones para que todos para que todos sean perfeccionados para ejecutar ese ministerio único del nuevo pacto. aleluia, irmãos, Aleluya, hermanos, que tenemos esos hermanos entre nosotros. temos apóstolos, Tenemos apóstoles, temos profetas, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores y tenemos maestros. mas não é cada um dando um tiro por lado. Pero no es cada uno dando un tiro para acá o no es cada uno haciendo su propia obra, solo un ministerio. Todos nós cooperamos em Todos cooperamos entre nosotros para perfeccionar a los santos, com vistas ao a fin de perfeccionar a los santos para la o desenho. obra del ministerio, Aqui pode ser traduzido para o trabalho para la obra del ministerio, como el servicio es diaconía, do ministério. para la obra o trabajo, la obra del ministerio. O aperfeiçoamento El perfeccionamiento de los santos es para que todos los santos puedan hacer la obra del ministerio del nuevo pacto.
Usted y yo estamos siendo perfeccionados para que Dios nos use para ejecutar la obra del ministerio del nuevo pacto, que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Después de esto, puedo citar el ministerio de Arquipo, el ministerio de Timoteo, y Pablo también recomienda a que Juan Marcos vuelva, porque también él es útil para el ministerio final del apóstol Pablo. Eso está en 2 de Timoteo 4:11. Pero hermanos, todos esos ministerios personales son para el único ministerio del nuevo pacto. Por eso, hermanos, comencé esta reunión primeramente situándolos, ubicándolos. Estamos en la vanguardia de la obra de Dios. Y Dios cuenta con nosotros. Perciba la seriedad del tema. Todos estamos envueltos en esto. Quiera usted o no, todos estamos en la vanguardia. Y vamos a cerrar esta era. Si el Señor tenía misericordia de nosotros, si nosotros fuésemos fieles hasta el final. Y nosotros queremos ser fieles hasta el fin. Por lo tanto, hermanos, vamos a ejecutar este único ministerio. Aunque cada uno de nosotros, algún apóstol puede tener su ministerio, pero ese ministerio es para el único ministerio de la nueva alianza. Ahora es necesario que yo regrese. Este ministerio es para ejecutar ¿qué servicios? ¿Cuál es el centro, la meta de nuestro servicio? Quiero volver a Efesios capítulo 1. Versículos 9 y 10. Efesios 1, 9 y 10. Si usted quiere ejecutar el ministerio del nuevo pacto, usted necesita saber el plan de Dios. Necesita conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. A la final de cuentas, quiero ser fiel al ministerio, pero ese ministerio ¿para hacer qué? Ese ministerio es para ejecutar la obra de Dios según la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios estuvo oculta por siglos y generaciones y nadie sabía lo que Dios realmente quería. Pero ahora, Dios reveló ese misterio a nosotros por medio de sus apóstoles y profetas. Por eso Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora fue desvendado, fue sacado el velo. Ese misterio de la voluntad de Dios fue desvendado y ahora se abrió para nosotros. Ahora solo va a conseguir entenderlo en el Espíritu. Porque el Espíritu todas las cosas escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, vamos a pedir al Señor que me muestre el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios había hecho un plan, un proyecto, según el buen placer de su voluntad. Dios entonces, en ese plan, Dios quiere ejecutar su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios quiere nuevamente encabezar todas las cosas.
Porque en el mundo anterior, antes de la creación del hombre, cuando Dios creó el primer cielo y la tierra, cuando Dios creó el cielo y la tierra, y entregó a un arcángel que Él creó especialmente para gobernar, y ese arcángel era el sello de la perfección. Él era hermoso, Él era sabio. Debe haber hecho muy bien su trabajo por mucho tiempo. Pero un día, la iniquidad entró en su corazón. Él quiso subir más alto, colocar su trono por encima de los otros ángeles y más arriba, y cuando llegó cerca de Dios, quiso ser igual al Altísimo. Quiero ser igual a Dios. Imposible. Dios entonces lo lanzó por tierra. Y ese desafío a la autoridad de Dios estableció otra autoridad, porque llevó consigo una parte de los ángeles y estableció una autoridad paralela a la única autoridad de Dios. Y cuando la autoridad de Dios es desafiada en este universo, el caos se instala en el universo y la confusión y la corrupción entra en este universo y hay desorden y se instala en este universo. Por eso este universo que nosotros conocemos, las galaxias, están en proceso de entropía, están en el proceso de destrucción final por causa de ese desorden. Pero Dios no desistió de esta tierra. Dios creó al hombre para restaurar ese orden nuevamente, encabezando todas las cosas en Dios nuevamente. Pero la serpiente, que es la corporificación de Satanás, engañó a Eva, que hizo a Adán y Eva transgredir contra Dios, y el pecado entró en esa ofensa, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y ahí fue la voluntad de Dios. Pero Dios, siendo rico en sabiduría, de Él es la sabiduría. Él elaboró un plan maravilloso. Cuando usted cree que ya no hay más solución, Dios tiene solución. Dios envía a su propio Hijo amado, Hijo que estaba en la gloria del Padre, que estaba con el Padre. Él se rebajó y se tornó un hombre como usted y yo, sujeto a las mismas debilidades, pasible de las tentaciones, pero en Él no hubo pecado. Él vivió totalmente debajo del encabezamiento de Dios, su Padre. Él no hizo su propia voluntad, no dijo una palabra que sea suya, no hizo su tiempo como que si fuera de Él, sino que Él hizo la voluntad de Dios, tomó la cruz y vivió la vida entera crucificada para que Dios fuese su Señor. Y murió y se tornó obediente y aprendió la obediencia por medio de los sufrimientos, y la obediencia lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Y por la cruz, la obra redentora de Cristo, consumada en la cruz, Dios entonces tuvo una base jurídica para justificar a aquellos que creen en Cristo. Y nosotros, que estábamos sin esperanza, sin solución, sin posibilidad de salvación, ahora surgió la posibilidad de la salvación. Por la fe podemos ser justificados mediante la muerte de Cristo, mediante la redención que hay en Cristo. Y no solo eso, nuestros pecados fueron perdonados y nacimos de Dios, fuimos regenerados por el Espíritu Santo y nacemos del Espíritu. Hoy somos hijos de Dios. Aleluya por esa obra.
y Él nos colocó en la iglesia. Entonces Dios quiere encabezar Cristo sobre todas las cosas de nuevo, para colocar orden en este universo confuso, caótico, corrupto, y restablecer el orden nuevamente. Y Él lo va a hacer ¿cómo? Encabezando todo en Cristo. Pero ¿cómo va a hacer eso? Va a hacer eso, primero va a ser que la iglesia esté encabezada en Cristo. Y por medio de la iglesia va a encabezar todas las cosas en Cristo. Eso está en Efesios 1, versículo 1:20. Oh, Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo tengo? Necesito hablar más. ¿Puede ser? Versículo 18. Efesios 1:18. Oh, Señor Jesús. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos del espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dios nos preparó mucha gloria, y esa riqueza de la gloria está en la herencia de los santos. Usted no tiene noción de lo que es eso. Yo pretendo explicar eso más adelante. Fuimos destinados para la gloria. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Nosotros no tenemos idea de la supereminente grandeza de su poder que Él ejerció en Cristo, operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso es tremendo. Ese poder no fue capaz solo de resucitar un muerto. No fue capaz solamente de resucitar a Jesús de entre los muertos. Ese poder es tan grande, que lo elevó y lo hizo sentarse a la derecha de Dios. Y por encima de todo principado, poder, Él está en esos lugares celestiales. No hay ninguna autoridad por encima de Cristo, porque Cristo está en las regiones celestiales, por versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso, hermanos, el nombre de Jesús es importante. Jesús obtuvo un nombre sobre todo otro nombre. En su epístola Juan dice, aquel que no confiesa que Jesús vino en carne es el espíritu del anticristo. Porque es difícil al diablo, difícil a los ángeles caídos confesar que un hombre subió a un punto más elevado que ellos. Por eso Filipenses 2 dice que cuando toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es para gloria de Dios Padre. Por eso no menosprecie ese nombre es importante, demasiado. En el nombre de Jesús es por medio del cual un cojo anduvo en la puerta hermosa, en el pórtico de Salomón. En el nombre de Jesús que Pablo curó un paralítico. Todo en el nombre de Jesús.
Porque ese Jesús hoy está a la diestra de Dios Padre y recibió la autoridad que está por encima de toda otra autoridad y poder. Y Dios lo dio a la iglesia como cabeza de la iglesia. Hermanos, hoy la iglesia no necesita temer al mal. No precisa temer las fuerzas malignas. Tenemos una cabeza que está por encima de todos ellos. Cuando venga persecución, cuando vengan presiones, no tema. Usted tiene una cabeza que está por encima de todo principado y potestad. Y por medio de ese poder que Dios le dio a él, Dios va a realizar su obra, su ministerio del nuevo pacto en su iglesia. Nosotros vamos cada vez más ser encabezados por Cristo. Hoy estaba diciéndole a los hermanos abajo en la comunión con los cooperadores. Yo les dije, hermanos, Dios nos va a tornar nos va a hacer cada vez más uno. No es unidad de comer pizza junto, no. No es unidad superficial, no, de hombres. Esa unidad viene del poder de Dios. Esa unidad viene de la esencia de Dios. Viene del encabezamiento de Cristo. Todos vamos a pertenecer a una sola cabeza. Vamos a pertenecer a un solo comando. Y nosotros de hecho seremos uno. Y esa unidad va a ejecutar el misterio del nuevo pacto. Señor Jesús. Yo estoy en duda. ¿Qué hago? Estoy dudando. Voy a explicar un poco mejor acá. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios Cristo a la iglesia con todo ese poder, toda esa autoridad, y está por encima de todo principado, autoridad, y está a la diestra de Dios y lo dio a la iglesia. Entonces no somos una cosa débil, no. Tenemos una cabeza que es poderosa, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, tengo que ser un poco más comedido y no entusiasmarme tanto. Estoy un poco resfriado y estoy con miedo de perder la voz. Oh, Señor Jesús. El poder supremo y la supereminente grandeza de su poder, de Dios. Dios es todo poder. Nuestro poder, nuestra capacidad humana, el mayor poder entre los hombres. Yo puedo representar, el mejor hombre entre nosotros, puedo representado por Nicodemo. Nicodemo es un hombre especial, supremo, maduro, maestro, ejemplar. Pero él no podía hacer las cosas que Jesús hacía. Él vino de noche para no pasar vergüenza y le preguntó, sabemos que viniste de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, sino viene de parte de Dios. Enséñame cómo es que yo hago, porque el hombre en su máxima capacidad no puede hacer eso. Jesús le dijo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Es otra dimensión. En la dimensión de Dios hay otro poder, otra capacidad. Es como si usted colocase en su auto, que tiene
que pesa 1,5 toneladas, pone un motor de 1 HP, de 1 caballo de fuerza, y quiere que mueva su auto. Su capacidad, su poder en lo máximo es un caballo. O mejor dicho, usted tiene menos fuerza que un caballo. No tiene la fuerza ni de un caballo. Entonces poder de Dios es infinitamente superior al poder del hombre. Por eso, no intente hacer la obra de Dios con su capacidad, con su poder. Déjenme que yo sé cómo multiplicar el número de personas en la iglesia. Yo sé técnicas para traer multitudes a la iglesia. No use sus artificios. Dios tiene poder. Use el poder de Dios. Ese poder de Dios. El poder. Es el potencial de energía almacenada. Voy a hablar un poco a los hermanos que entienden de física. El potencial de energía almacenada para realizar un trabajo. ¿Qué es un trabajo? Quien conoce la física sabe. Trabajo es realizada por una fuerza. Y la fuerza por el movimiento, por la distancia que llevó para hacer ese trabajo. Tengo aquí esta botella con agua. Si yo aplico una fuerza y hago ese trabajo que yo hice, que yo realizó, la fuerza por la distancia que apliqué en ese cuerpo. Eso es trabajo. ¿Qué es el poder? El poder es el potencial que yo tengo de aplicar fuerza. Confundí todo, los confundí a todos, parece. Por ejemplo, yo, gracias a Dios, aún tengo un cierto poder. Yo procuro alimentarme bien, aún en mi tiempo libre trato de hacer ejercicios para condicionarme físicamente, y tengo un cierto poder almacenado en este cuerpo. Tengo mis músculos activos, tal, pero está aquí parado. Pero si yo quiero tomar agua, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo necesito realizar un trabajo para traer este vaso hasta mi copa, hasta mi boca y beber. Yo tengo ese potencial que es el poder de energía almacenada para realizar el trabajo. Pero si no hago nada, ese poder no sirve para nada. Estoy con sed. Estoy con sed, así el perezoso. Mamá, tráeme esa agua y dame en la boca. Pero si yo uso del potencial de poder, tomo mi mano y traigo el vaso de agua a mi boca, yo usé el poder y realicé un trabajo. No entendieron nada, ¿no? Voy a explicar de otra forma. A mí me gusta mucho Amir porque él representa la abundancia. En su región hay una hidroeléctrica que es un potencial de energía, Itaipú. Y Amir me dijo que la muralla de Itaipú tiene más de 190 metros, el dique, 190 metros. Toda aquella agua almacenada en la represa con 190 metros de altura de columna de agua, en física llamamos columna de agua, es un potencial energético enorme. Tiene un poder enorme.
ese dique que hay en Itaipú. Pero si ese potencial, si eso no se transforma en fuerza para realizar un trabajo, no sirve de nada. ¿Entienden? Si yo aún, en mi casa, viviendo al lado de esa represa, de ese dique, uso una lámpara, no hay energía eléctrica, no hay heladera, no tengo heladera, tengo que guardar la carne en la grasa del cerdo. Si fuera coreano, lo pongo en la pimienta. La fuerza para mi necesidad, de ese poder, de todo ese poder energético que está al lado mío, Cristo, Él fue ascendido hasta el cielo. Él está a la derecha de Dios, que tiene la supereminente grandeza de su poder. Él tiene un potencial energético maravilloso. ¿Y Cristo es qué? Es el acceso que nosotros tenemos a ese poder. Todo hombre no tiene acceso directo a Dios sino por medio de Cristo. Entonces, Cristo es el acceso al poder de Dios. Entonces, si aquel dique no tiene alguien que engendrase energía eléctrica, como una gran turbina, las grandes turbinas de Itaipú, generando energía, yo no tendría cómo transformar el poder de Itaipú en fuerza de la energía eléctrica. Aleluya, que Cristo es esa turbina. Cristo tomó el poder de Dios y engendró energía y fuerza. Pero esa fuerza necesita ser transmitida hasta nosotros. ¿Cómo es transmitida hasta nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Ahí entonces, cuando usted enciende el ventilador de su casa, la energía eléctrica produce fuerza. Y la fuerza realiza un trabajo. No necesita que estar más abanicándose como yo. Usted, el ventilador, trabaja por usted. Porque transformó aquel poder energético en energía eléctrica en fuerza. Y realizó un trabajo. ¿Entienden? Entonces vamos a volver allá. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. El poder está ahí. Dios tiene todo el poder del mundo. Pero si usted no usa su fuerza, no hay ninguna eficacia. Por eso, hermano, no vaya a predicar el evangelio usando un caballo, un HP. Use ese poder. Ese poder. Cuando usted usa, viene en forma de fuerza. Y la fuerza realiza un trabajo. La obra de Dios de hacer, encabezar todas las cosas en Cristo, primeramente por medio de la iglesia. Ese es el foco de nuestro ministerio. El ministerio del nuevo pacto es para restablecer el orden en este universo nuevamente, encabezando todas las cosas en Cristo. ¿Y cómo Dios va a hacer esa obra que es muy difícil de hacer? Entonces Dios puso a disposición de Cristo toda la supereminente grandeza de su poder. Y ahora Cristo que está ahí, allá, Él también está acá. Él está allá, está aquí. Por medio del Espíritu, por medio de la transmisión,
Usted puede usar de la fuerza que ese poder te da. Y Dios realiza la obra, el trabajo. Y nosotros estamos de trabajo en trabajo realizando la obra de Dios, del ministerio del nuevo pacto. Es una pena que los cristianos no sepan usar ese poder. Los cristianos intentan usar su propia habilidad, su propia capacidad. Creen que pueden hacer muchas cosas. Es solo usar el Espíritu. Es solo encender. Dios tiene todo aquel potencial de energía y poder a nuestra disposición para realizar la obra de ese ministerio. Dios está disponible para nosotros, a toda nuestra disposición. Y nosotros somos como aquella casa al lado del Itaipú, del dique, y no tiene heladera para conservar la comida. Por eso, hermanos, vamos a usar de ese potencial energético que se transforma en fuerza para que nosotros apliquemos en el día a día. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo práctico ahora. Cuando sale, encuentra una persona. Si usted no habla, no dice, puedo orar por usted, el poder de Dios está ahí. No va a ser usado. Pero cuando usted dice, puedo orar por usted, y usted ora por la persona, el poder de Dios comienza a ser usado por usted. ¿Entienden? Cuando predica el Evangelio, hace colportaje, usted edifica la iglesia, usted trabaja en un grupo familiar, apacienta a los hermanos. ¿Qué está sucediendo? Usted está usando aquel poder y la fuerza para operar el trabajo de Dios. Vamos a usar más eso. Oh, Dios mío. Voy a terminar aquí. Yo creo que es suficiente, ¿no? Oh, Señor Jesús. Espero que recopilando, ustedes estén situados de que nosotros estamos en la vanguardia de la obra de Dios en esta tierra. No es ser presuncioso, es todo porque estamos en la base correcta de Dios. Por eso, no se menosprecie. Usted es importante. Usted está en el centro de la voluntad de Dios. Si todos nosotros nos unimos como un solo hombre, como el hermano Esdras dijo, vamos a estar no vamos a estar en fase, vamos a estar en paralelo. Vamos a estar todos hablando las mismas ondas, moviéndonos igual, el mismo color, un solo color, ministerio del nuevo pacto. No diga otra cosa. Hable del ministerio de la nueva alianza, del nuevo pacto. Y nosotros estamos en fase uno con otros, no uno contra otros, uno con otro. Él dijo, yo voy contra él. No, estamos en la misma fase, uno alentando al otro, todos intensificando ese trabajo del ministerio de la nueva alianza. Crea, hermano, aunque seamos pocos todavía, el Señor nos va a usar para cerrar esta era. El reino será introducido y esta tierra será preparada para cerrar. Y vendrán los 1000 años que yo quiero el galardón en ese tiempo. Jesús es el Señor. Oh, Señor Jesús. Señor.